Hoy tendremos una plática muy interesante con el doctor Prometeo Sánchez, un grower que todos ustedes conocen. Acompáñenos porque será muy interesante. Hoy nos encontramos en un cultivo de arándano. Específicamente estamos en los límites de Ciudad Guzmán y Gómez Farías, en el estado de Jalisco. Me encuentro con un cultivo muy particular que pues ha funcionado bastante dentro del sector agronómico y alimentario de todos los humanos. En la compañía del doctor Prometeo Sánchez, especialista en nutrición vegetal, es un tema muy particular que queremos compartir con ustedes. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo nuevamente. Un placer, mucho gusto. Muchas gracias. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy especial, muy esencial, que funciona en la práctica principal de la nutrición de cualquier cultivo. Doctor, para usted, ¿qué tan importante es lo que Cortech está manejando actualmente en el sustrato de la fibra de coco? Bien, mucho gusto. Actualmente en México muchos de los cultivos que se están produciendo, tanto hortalizas como berries, están siendo producidos en fibra de coco. Lástima que en nuestro sentido muy chauvinista, ¿verdad?, ha hecho que los productores vayan a traer fibra de coco de otros países. Sin embargo, en México tenemos empresas, ¿verdad?, que manejan excelente calidad de fibra de coco. Entre ellas es Cortech. Tuve la fortuna de visitarlos hace algunas semanas, ver su sistema de producción, el control de calidad que ellos manejan, tanto de la selección de su fibra de coco, es decir, de la estopa, hasta el proceso de molienda y empaque. Me sorprendió, ¿verdad?, gratamente ver esas instalaciones en nuestro país. Quiere decir que tenemos empresas de alta calidad internacional que podemos competir con las mejores empresas que hay a nivel mundial. Esa es una empresa meramente mexicana, y qué mejor, ¿verdad?, que como mexicano que podamos tener ese tipo de empresas que como comenté gratamente, con un estricto control de calidad en su producto, ¿no? Sí. Algo que me llamó la atención y que también me dejó satisfecho como asesor, como investigador, es que ellos manejan muy bien el control de calidad de su fibra en laboratorio, ¿verdad? Y hasta el final, algo que vi en su sistema de entregas, es que ellos manejan hologramas, ¿verdad?, en los lotes que ellos entregan al productor, de tal manera que ellos pueden bajar una aplicación, ¿verdad?, directamente en su celular, escanear ese holograma y les va a dar directamente en su celular qué propiedades físicas, químicas y biológicas tiene su sustrato, cuándo fue producido, cuándo fue enviado. O sea, en México no existe ni en el mundo una empresa que haga este tipo de plus hacia sus productos, ¿no? Doctor, dentro del ambiente agronómico, y como ya muchos amigos que nos están viendo a través de Tierra Fértil, pues lo conocemos a usted dentro de lo que es la nutrición vegetal a lo largo y ancho del país, e incluso en algunas otras partes de Latinoamérica, que es algo muy importante. El corazón de la nutrición también es base principal el sustrato.
su opinión en cuestión de lo que está manejando Cortech en esta ocasión. Usted ya nos lo está mencionando en este momento. Principalmente en qué ayuda, en qué beneficia, en qué nos apoya a nosotros como productores el tener este tipo de productos en nuestros cultivos. Bien, como comenté, principalmente el seleccionar bien una fibra de coco es muy importante para nosotros los asesores, los growers, ¿no? de las agrícolas. ¿Por qué? Es como seleccionar un suelo, ¿verdad? Si yo de entrada voy a producir cualquier cultivo y selecciono mal mi suelo, ¿ya? Posteriormente voy a tener muchos problemas agronómicos y de impacto directamente en el bolsillo. Si yo selecciono mal una fibra de coco, ¿ya? Eso me va a impactar mucho ¿en qué? En gastos económicos, problemas agronómicos, pérdida de rendimientos, gastos en muchos insumos, ¿ya? Es más, si yo no selecciono bien mi fibra de coco, puedo tirar mucha agua. Entonces, la ventaja que tiene la fibra de coco de Cortech, ellos manejan diferentes mezclas, ¿verdad? Dependiendo de las zonas productoras y también del cultivo. Entonces ellos manejan mezclas en las cuales se pueden hacer muy bien el manejo de la nutrición y el manejo de los riegos. Eso significa para nosotros los asesores que vamos a tener menos problemas, al menos en cuestión del manejo de la nutrición, ¿no? Si yo tengo un sustrato como la fibra de coco, que me ha pasado, por ejemplo, con algunas fibras de coco que hemos traído de otros países, donde tiene mucho polvo de coco. ¿Eso qué significa? Que esas fibras de coco, que realmente son polvo de coco, retienen mucha agua, retienen muchas sales. Eso a nosotros se nos complica, ¿por qué? Porque después tenemos que drenar, hacer drenajes muy fuertes, 30, 40, hasta 50%, para poder eliminar esas sales. ¿Y eso qué significa? Pues que estamos perdiendo un cultivo, puede ser orgánico, pero no sustentable, ¿verdad? O sea, no por hacer un manejo orgánico y tirar el 50% de agua, eso ya no es un cultivo que le llamamos sustentables. Entonces, como comentaba, la fibra de coco que procesa o que comercializa Cortech tiene esa gran ventaja, ¿no? Que yo puedo, incluso como grower, puedo pedirle a la empresa que me entregue ciertas características, ciertas propiedades. Lo más importante que tiene la fibra de coco, ¿ya? Tiene propiedades físicas, químicas y biológicas, pero las propiedades más importantes en un sustrato son las propiedades físicas. De tal manera que si yo no selecciono bien un buen sustrato, ya cuando está la planta establecida, difícilmente puedo hacer algo. Puedo modificar las propiedades biológicas, puedo modificar las propiedades químicas, pero las físicas definitivamente ya no las voy a poder controlar. De tal manera que afortunadamente Cortech, dentro de sus instalaciones, ellos tienen un laboratorio de control de calidad. Ellos hacen un análisis que le denominamos la curva de liberación de agua. Este análisis, ¿qué me ofrece? Me dice la cantidad de aire que me aporta ese sustrato, la cantidad de agua difícilmente disponible, ¿ya? Que retiene ese sustrato, y la cantidad de agua fácilmente disponible que me aporta ese sustrato. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un sustrato, una fibra de coco, que me retiene una buena cantidad de agua, pero de esa cantidad de agua, la mayor cantidad de esa agua es difícilmente disponible, eso es malo para las plantas. ¿Por qué? Porque sí van a tener agua los sustratos, pero la planta va a gastar mucha energía para quitárselo. Es mejor tener agua fácilmente disponible, mayormente, que agua difícilmente disponible. Y afortunadamente, como lo comenté, en Cortech ellos al productor, al comprador, no solamente le ofrecen las diferentes mezclas que ellos manejan, sino también, ¿ya? Cada mezcla, cuánto tiene de agua fácilmente disponible, cuánto tiene de aireación, cuánto tiene de agua difícilmente disponible. Esos parámetros para nosotros son importantísimos, ¿no? Es como un suelo arcilloso. Si me retiene mucha humedad y está lloviendo, seguramente voy a tener muchos problemas de pudrición de raíces. Entonces me conviene tener una fibra de coco que prácticamente no me retenga tanta agua, pero que esa agua finalmente esté libre para las plantas, ¿ya? Y eso, a excepción de Cortech, ninguna otra empresa ofrece ese servicio, ¿ya? Amigos, ¿qué les está pareciendo el programa con el doctor Prometeo? Muy interesante, ¿verdad? ¿Les gustaría anunciarse con nosotros? Redes sociales, revista o televisión, comuníquese a los números telefónicos que aparecen en la parte inferior de la pantalla.
AgroScience presenta AgroScience, cosecha mayores ganancias. Amigos, nos hemos trasladado con el equipo de AgroScience, sus amigos de Tierra Fértil, hasta el estado de Puebla. Estamos viendo aquí en las imágenes un cultivo de melón, el cual, bueno, pues estamos viendo que ya la planta se encuentra rendida. Que al final de cuentas lo que queremos mostrarles a ustedes no es la planta, sino los productos que tiene don Lucio ya aquí en la mano, el que nos va a presentar a continuación, que es un productor muy satisfecho con los cultivos que tiene y con los productos de AgroScience. Don Lucio, ¿en qué parte del estado de Puebla estamos ubicándonos en este predio? La comunidad de San Jerónimo, Xochitlán, Puebla, municipio de San José Miahuatlán. Don Lucio inició a aplicar los productos de AgroScience, la línea básica, con el apoyo y por supuesto la asesoría de los ingenieros de la empresa AgroScience. Don Lucio, platíquenos un poco acerca de este rendimiento tan especial. ¿Se aumentó la producción que usted tenía anteriormente con otros productos? Sí, anteriormente pues cosechaba yo lo de 1 hectárea, cosechaba yo apenas 35 toneladas. Ahorita tengo nada más media hectárea y he cosechado 41 toneladas 800. Un resultado impresionante con los productos. Se disminuye también la cantidad de pesticidas, que es fundamental tanto para los aplicadores como en el producto final para que el consumidor pues tenga productos realmente sanos. Así es, ingeniero, mira, aquí los productos son libres de pesticidas, lo que estamos aplicando, le damos más garantía al pueblo, a la gente. Sabemos que hay algunas enfermedades que se vienen en los cultivos. Usted tiene mucho tiempo ya pues cultivando este tipo de producto, lo que es el melón. ¿Redujo usted al 100% o si aplicó algún otro producto? ¿O la planta cómo se mantuvo? ¿Cómo se manifestó la planta aquí en el campo? No, pues se manifestó diferente, el 100% más productivo y el fruto con más calidad y con más peso. Le agradecemos bastante, muchísimas gracias. En la parte inferior aparecerán los contactos de la empresa AgroScience, asesoría, por supuesto el seguimiento dentro de sus predios. Pregunte con ellos cualquiera de sus dudas. Recuerde que con AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience, cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó. Doctor, ¿qué conocemos como un producto bioestable? Bien, en sustratos un producto bioestable es aquel que pierde poco peso, ¿verdad?, después de varios meses y sigue conservando sus propiedades químicas, físicas y biológicas. Esto es muy importante en los sustratos. ¿Por qué? Porque hemos visto muchas veces, ¿verdad?, que yo compro una fibra de coco, pero si no está bien descompuesta, ¿verdad?, no es bioestable, como decimos, ¿verdad?, va a perder peso muy pronto. Eso significa que el contenedor, ¿verdad?, de un año para otro, prácticamente vemos cómo va disminuyendo la cantidad de fibra, ¿verdad? Entonces se va perdiendo muy pronto. Eso tiene que ver mucho con la selección de la estopa, ¿verdad?, del coco directamente en campo. Hemos visto que algunas empresas de otros países colectan el coco, lo cortan en verde, ¿verdad?, y eso tiene un proceso de maduración muy corto. En el caso de Cortech, como me tocó verlo, ahora que estuve de visita con ellos tienen un proceso de selección desde el coco, ¿verdad?, de saber, desde el productor de coco hasta dejarlo reposar durante 12 meses. Eso hace que prácticamente se descomponga por completo, el coco, ya en seco, y después pasa por un proceso de moliendas para obtener la fibra y el polvo. Sin embargo, cuando se corta la estopa de coco en verde, ¿verdad?, y así se procesa, se vende o se trae hacia México, esto ocasiona que se empiece a descomponer cuando ya tenemos el cultivo establecido. ¿Y eso qué significa? Que comienza a liberar ciertas sustancias, entre ellos ácidos fenólicos totales, que son dañinos para la planta. Por ejemplo, nosotros hemos visto que arriba de 11 partes por millón de ácidos fenólicos totales es suficiente para quemar raíces. Entonces muchas veces los growers no se explican por qué, si tienen un buen nivel de humedad, no tienen sales, no tienen conductividades eléctricas altas, y empiezan a ellos a percibir que su cultivo empieza a morir, ¿no? Hay mucha muerte de raíz y tiene que ver con ese proceso de descomposición que no tiene la fibra de coco, es decir, una fibra de coco inmadura, por decirlo así.
Entonces, este tipo de fenoles totales que le decimos son capaces de quemar raíces, ¿ya? No es solamente por sales, ¿no? O por patógenos, sino que también estos son ácidos orgánicos, pero son ácidos orgánicos que no son benéficos para las raíces. Entonces empiezan a sufrir quemaduras. ¿Qué problema también tenemos? Hay un concepto que manejamos mucho en bioestabilidad del sustrato, que es la relación carbono-nitrógeno. Quiere decir que cuando un material no está suficientemente descompuesto, ¿verdad?, llega a tener tanto carbono, más carbono que nitrógeno. ¿Qué significa esto? Una relación óptima debería estar entre 10 y 12, ¿ya?, como algo óptimo. Si yo tengo más carbono que nitrógeno, ¿qué significa? Que voy a tener mucha presencia de microorganismos, ¿ya?, porque el carbono es una fuente de energía importante para ellos. ¿Esto qué significa? Que van a necesitar comer, ¿ya? Después de comer carbono, ¿qué es lo segundo que comen? Nitrógeno. Pues para generar proteínas, aminoácidos propios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo estoy fertilizando con nitrógeno, en vez de nutrir a la planta, se lo están comiendo los microorganismos. Por eso necesitamos tener fibras de coco completamente bioestables, o sea, que no pierdan peso, que no se sigan descomponiendo ya cuando tengamos el cultivo establecido. Entonces le decía que si una relación óptima de carbono-nitrógeno debe estar cerca de 10 y 12. Eso me va a permitir que cuando yo fertilice con nitrógeno, la planta se dedique a comer y los microorganismos, de igual manera, al nivel óptimo, ¿no?, que no le quiten el alimento a la planta. De ahí la importancia de la bioestabilidad de los sustratos. Doctor, ¿nos pudiera explicar a nuestros amigos de Tierra Fértil y a todos los que veamos el campo mexicano, a qué se debe que se drena tanta agua en ese tipo de cultivos? Bien, qué bueno que hace esa pregunta porque esto lo he visto en todo el país. Prácticamente todos los growers que manejan sustrato, fibra de coco principalmente, tanto en hortalizas como en berries, la pregunta que me hacen siempre es ¿cuánto debo de drenar? Y mi respuesta es ¿cómo? O sea, ¿por qué drenar? ¿O por qué tirar agua? Dicen sí, es que hemos visto en otros países que drenan 30, 40% de agua. Le digo precisamente, tú lo acabas de decir, es en otros países o en otras condiciones. ¿Cuándo se drena o por qué drenamos tanta agua? Porque países como Israel, como España, que ellos manejan aguas muy salinas, entonces cuando manejan fibra de coco ellos ensalitran el sustrato, de tal manera que una manera de estar eliminando sales o estar diluyéndolas es a través de los drenajes. Por eso ellos sí drenan 30, 40, hasta 50% de agua, cuando en México no deberíamos estar haciendo esto. ¿Por qué? Pues porque nos da agua, sobre todo en arándano, generalmente son aguas que no son salinas, ¿ya? El sustrato de coco, antes de establecer el cultivo, le quitamos las sales, ¿ya? Entonces no tiene por qué ensalitrarse. También, como comentaba, el sustrato tiene ciertas propiedades, algunas de ellas son químicas, como la capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué significa esto? Que mientras más pequeña sea la partícula de sustrato, en este caso fibra de coco, que le llamamos polvo, tiene la capacidad de retener más sales, ¿verdad? Una partícula más grande, como en el caso de la fibra, me aporta más aire y me retiene menos sales. De tal manera que cuando tenemos capacidad de intercambio catiónico arriba de 20 miliequivalentes por 100 gramos, ¿ya?, que son las unidades como se manejan, empezamos a tener problemas de retención de sales. Sí. ¿Eso qué significa? Que mientras más alta sea la SIC, ¿ya?, la capacidad de intercambio catiónico, más drenajes tengo que hacer. ¿Por qué? Porque finalmente esas partículas pequeñas comienzan a absorber, a retener las sales, y después una manera de quitárselas es pues a través de los drenajes. Y como comentaba el otro día algún productor, que él ha visto que cuando drena mucho, la calidad de su arándano es menor, o sea, se pierde esa dulzura, entonces por hacer tantos riegos. Entonces yo siempre he dicho que un buen sustrato, como la capacidad de intercambio catiónico que maneja la fibra de coco de Coirtech, no debemos drenar más de 10% de agua. Correcto. Y eso nos va a permitir ahorro de agua, ahorro de fertilizantes y mejorar bastante fuerte nuestra calidad, ¿no? Amigos, con esta información tan importante y por supuesto en compañía de ustedes, queremos saludar a Ernesto Estudillo, Jorge Orozco, Javier García de Jacona, Michoacán, Francisco Carvajal y familia desde Ixtlahuacán del Río y claro, a nuestro amigo Carlos Bene. Continuamos después del corte.
Aquí, por ejemplo, me toca ver, ingeniero, que este sistema de elevación o de movimiento de semilla pues, es muy diferente al que he visto en otras partes. Sí, miren, en realidad para Novasem el concepto de tener un ser vivo como tal, así lo tratamos. Es transportada de una manera muy lentamente y sin que tenga ningún otro golpe. ¿Qué es lo que pasa cuando ocasiona un daño mecánico elevado? Bueno, que podemos tener unas liberaciones de solutos, una pérdida de calidad, que permitan la entrada de plagas. Perfecto. Y aquí tenemos enfrente este otro aparato. Bueno, este equipo es una tratadora de semillas, también de la última generación que existe en el mercado. Es una tratadora muy precisa. La semilla, una vez que ha pasado por nuestro separador de color, lo llevamos a esta tratadora para hacerle aplicaciones tanto de insecticidas, fungicidas. Al mismo tiempo le aplicamos polímeros para que el tratamiento se adhiera a la semilla y no se pierda. Aplica en micropartículas para que la semilla sea homogenizada el tratamiento. Y la presentación final después de este tratamiento en esta máquina de color rojo, pues es esta, después de que se hace la aplicación que mencionaste, ingeniero. Sí, en realidad, una vez que se ha hecho la aplicación, nuestra semilla queda con esta excelente presentación y con un cubrimiento muy uniforme del tratamiento que se va a llevar. Muchas gracias de nuevo, ingeniero. No, de nada, a ustedes, gracias. Doctor, pues podríamos manejarlo como mito, realidad, tecnología adaptada, en cuestión de los chips dentro de la fibra de coco. Su opinión como grower dentro de la nutrición vegetal, ¿cuál es? Efectivamente, ¿verdad? En los últimos años, algunos productores, algunos growers han comenzado a utilizar o a solicitar, ¿verdad?, algunas empresas, principalmente del extranjero, que quieren tener la fibra de coco, pero en chips. Chips es una forma cuadrada, ¿verdad? Se hacen cortes en la fibra de coco para darles pues ciertos tamaños, son tamaños muy grandes. ¿Por qué están solicitando esto? Principalmente los productores de arándano, porque el arándano es un cultivo que le gusta, prospera muy bien en suelos arenosos. ¿Qué significa un suelo arenoso? Es un suelo que me aporta más aire y menos agua. Entonces, ellos han visto que cuando comenzaron a traer, ¿verdad?, sustrato de otros países, traía mucho polvo de coco. Entonces eso ocasiona que se vayan salitrando la fibra de coco. Pero cuando comenzaron a traer o a utilizar los chips, ¿verdad?, partículas más grandes, de trozos más grandes de coco, ellos vieron que el arándano mejoraba, ¿verdad? Pero digo que es un mito, ¿por qué? Porque realmente lo que está sucediendo es que el hecho de tener partículas muy grandes, eso hace que tengamos más aireación, sí, aunque eso se puede generar con la misma fibra de coco. O sea, no es necesario tener partículas tan grandes cuando tienes una buena fibra de coco, ¿ya? La fibra de coco es capaz de aportarte un buen nivel de aireación. ¿Qué problemas vemos con el chip? ¿Ya? Primeramente, hemos visto que para poder hacer los cortes, ¿ya?, para obtener chips, se requiere tener la estopa del coco en verde, ¿ya? Y al momento de tener la estopa en verde, ¿ya?, y no madurarla los 12 meses, como lo hace Coirtech, eso ocasiona que comiencen a liberarse los ácidos fenólicos y otros subproductos, ¿verdad?, que empiezan a dañar las raíces. Y finalmente, así es, lo único que nos aporta realmente los chips es aire, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque esa agua que rodea al chip es la poca agua que puede tomar la planta. Sin embargo, el agua que está dentro del chip pues no es alcanzable por las raíces. Entonces, por eso decimos que es un mito, ¿verdad?, que el chip, ¿verdad?, en la fibra de coco mejora las condiciones de la planta, pero lo podemos hacer con una buena mezcla de fibra de coco con polvo de coco, ¿verdad? Y podemos sustituir esos chips y eso puede hacer que el riesgo se minimice, ¿no?, de tener problemas de fenoles y quemadura de raíces. Doctor, otra pregunta muy importante que puede también surgirle a nuestros amigos televidentes es la importancia que tiene la oxigenación sobre un sustrato en fibra de coco. Bien, el oxígeno en las plantas, al igual que nosotros, es muy importante. Sí. Hay que considerar que las plantas respiran y requieren oxígeno, al igual que nosotros, pero respiran por las raíces. De tal manera que si selecciono mal una fibra de coco, es decir, una fibra de coco que me aporte poco oxígeno, puede ser muy mal para la planta. ¿Qué sucede cuando una planta respira? Genera energía.
¿ya? Al igual que nosotros, cada vez que respiramos, no solamente oxigenamos nuestra sangre, sino que también generamos energía en los pulmones, donde esa energía va a poder ser utilizada para cualquier actividad fisiológica. En el caso de las plantas, pues fotosintetizan, absorben, etcétera, tienen ciertas funciones donde se requiere gasto de energía. Entonces, las plantas, es importante un buen desarrollo de raíces, pero que esas raíces tengan oxígeno, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de agua, la cantidad de nutrientes y la cantidad de oxígeno que hay en las raíces. Si seleccionamos mal el sustrato, podemos estar generando, por ejemplo, compactación. Eso me lo da mucho el polvo de coco. Y eso significa que como voy a tener menos oxígeno, las plantas van a tener agua, van a tener nutrientes, pero no van a tener la suficiente energía para tomarlas. Entonces, sí hay que generar raíces, pero también podemos estar generando oxígeno. ¿Cómo medir el oxígeno? Pues a ese, en términos agronómicos le llamamos oxígeno disuelto. Es el oxígeno que las plantas van a utilizar para generar energía. Para eso hay aparatitos que le llamamos oxímetros, ¿verdad? Entonces, al igual como medimos pH, conductividad eléctrica, también podemos medir el oxígeno disuelto. Entonces, una fibra de coco que me genere poco oxígeno es malo, ¿verdad? Digo, yo prefiero en ocasiones tener fibra de coco, ¿verdad? Preferentemente, ¿por qué? Más fibra que polvo. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer los riegos, ¿verdad? Y la nutrición de la mejor manera. Cuando yo tengo poca fibra y más polvo, me cuesta más trabajo hacer los riegos, además se me va a ensalitrar y por eso comienzan los drenajes, ¿ya? Es el equivalente a, por eso hemos visto en ocasiones en las flores, ¿no? Cuando los colocamos en un florero, con el tiempo comienza a despedir un mal olor, porque se empiezan a generar bacterias anaeróbicas, es decir, bacterias que no requieren de oxígeno para sobrevivir. Eso puede suceder también cuando seleccionamos un mal sustrato. Entonces, la ventaja de Coirtech es que ellos pueden entregarles a ustedes trajes a la medida. Por ejemplo, si yo quiero tener un sustrato que con buena oxigenación, pues puedo manejar mezclas de 80 de fibra por 20 de polvo, puede ser 90% de fibra con 10 de polvo. Yo creo que sí invitaría a nuestros televidentes de que visitaran la página de Coirtech para que vieran qué servicios les ofrecen, qué características tienen la fibra de coco que ellos ofertan, para que vieran la seriedad y el profesionalismo, ¿verdad?, de esta empresa, pues para el bien de nosotros, ¿verdad?, como asesores, como growers en campo. Y se me hace una empresa muy seria en este aspecto, ya que no solamente nos ofrece la fibra de coco, sino nos ofrece también qué características tienen y además la asesoría, ¿no? La asesoría directa en campo. Entonces, por eso yo, sin dudarlo, la recomendaría perfectamente. Muchas gracias por sintonizarnos cada 8 días en un programa de Tierra Fértil que con mucho gusto realizamos para ustedes. Agradecemos a nuestro amigo Roberto Cosío y familia desde Alaska. Un saludo muy especial. Saludos para Iván Maldonado, Raúl Bucio, Chino Vivanco y Magali Vázquez. Así es como continuamos en esto que es Tierra Fértil. Doctor, un factor muy importante dentro del suelo mexicano. Ya muchos de los nuevos productores con las nuevas tecnologías están dejando el suelo y están pues subiendo, como se dice normalmente en un diálogo más coloquial, subiendo sus cultivos a lo que es la fibra de coco. ¿A qué se debe este factor? Bien, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? En la agricultura en nuestro país ha ocurrido un deterioro muy fuerte de los suelos, por cuestiones climáticas, ambientales, pero también por problemas de mal manejo de los suelos. De tal manera que en México tenemos más de un 62% de suelos degradados. Esto significa, y en algunas cifras, ¿verdad?, de algunos colegas del Colegio de Postgraduados donde yo laboro, habla que se pierden millones de hectáreas por año en nuestro país. Esto ha ocasionado que muchos productores, como ya les cuesta cada vez más trabajo y más dinero producir en esos suelos, vayan y seleccionen sustrato para hacerlo. De tal manera que podemos ver ya no solamente arándanos en sustrato, estamos viendo incluso aguacates en sustrato, en Guanajuato, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Higos en fibra de coco. Entonces es una tendencia, la agricultura de México trae una dinámica muy intensa.
Entonces estamos viendo cómo estos tipos de cultivos que nunca los habíamos visto, ¿verdad?, en sustrato, ahora los estamos viendo ya de forma comercial. O sea, ya no como investigación, sino de forma comercial. Entonces le digo que hay estados donde ya no pueden producir en suelo, por lo tanto están recurriendo al uso de los sustratos. Digo, desafortunadamente estamos perdiendo suelo, pero afortunadamente tenemos estrategias como estas, ¿verdad?, de cultivar en sustrato, y es cuando utilizamos los cultivos que son muy rentables, ¿no? Por ejemplo, el aguacate, el higo, arándanos, berries en general, ¿no? Perfecto. Doctor, pues yo no voy a desaprovechar el espacio de estar con una figura dentro de la nutrición vegetal como lo es usted. ¿Qué recomendaciones puede dar ya a nuestros amigos televidentes para ese tipo de cultivos que ya son intensivos definitivamente? Excelente. Sí, yo creo que México ha sido muy innovador, ¿verdad? El hecho de poner o tener cultivos como las berries en sustrato, ¿verdad? Eso difícilmente lo vemos en otros países, que ahora ya están copiándonos, ¿no? Entonces hemos generado una escuela muy mexicana para producción de berries en sustratos en diferentes condiciones, en diferentes estados. Entonces yo los invito a que sigan siendo innovadores, a que sigan innovando, porque ya no solamente producimos cultivos convencionales en sustrato, ahora lo estamos haciendo orgánicos. Y eso es una labor muy fuerte, ¿verdad? No es fácil producir cultivos orgánicos en sustrato porque ahí no tenemos microorganismos. Entonces, afortunadamente, esa riqueza, ¿verdad?, de conocimientos que se ha venido generando, se ha venido permeando en nuestros growers, y eso hace que cada vez seamos mucho mejores. De tal manera que yo los invito a que cuando vayan a utilizar fibra de coco o cualquier sustrato, ¿ya?, primeramente vean qué tipo de sustrato es, pero para saber si va a funcionar o no va a funcionar, que manden a hacer un análisis que le llamamos la curva de liberación de agua. Ese análisis lo pueden hacer en cualquier laboratorio privado, bueno, en algunas instituciones públicas, en algunas universidades también lo hacen. Es un método propuesto por De Boot, que es un holandés, que son muy buenos en la parte de sustratos. Entonces ese método lo hemos universalizado y lo estamos aplicando para nuestros sustratos. ¿Y qué ventajas tiene obtener la curva de liberación de agua? Es el equivalente a obtener una curva de retención de humedad en suelo. ¿Qué me dice? Dijimos, me entrega información de cuánto aire me aporta ese sustrato, si esa agua está muy retenida o no está retenida, si es un agua libre, qué cantidad de material sólido tenemos. Entonces nos entrega tanta información que podemos entonces ya ahora sí poder seleccionar de la mejor manera un sustrato. Entonces, de entrada yo diría que antes de comprar un sustrato, ¿verdad?, se apoyen, ¿verdad?, con la empresa que les está vendiendo este sustrato. En el caso de Cortech, como yo lo constaté, ellos tienen su laboratorio donde elaboran la curva de liberación de agua para sus materiales, de tal manera que, como lo comentaba, al momento de ofrecer las mezclas que ellos manejan o la que el cliente está solicitando, les van a entregar a ustedes un análisis de la curva de liberación de agua. De tal manera que si yo estoy en una zona donde hace mucho calor, ¿verdad?, y es un clima seco, yo tendría que utilizar una fibra de coco que tenga más polvo, ¿verdad?, para que me detenga más tiempo la humedad y me drene menos. Pero si estoy en una zona donde haya mucha humedad relativa, mucha humedad en el ambiente, no me conviene tener polvo de coco, porque cuando se nubla, esa agua ahí se retiene, ya no se libera y comienzan los problemas de pudrición de raíces, que es algo que he visto mucho en la zona de Jalisco. Empiezan las lluvias y comienzan la pudrición de raíces. ¿Por qué? Por una mala selección del sustrato, ¿verdad? Entonces, en zonas donde llueve mucho, donde hay mucha humedad relativa, yo les recomiendo que traten de tener más fibra. La fibra de coco, la fibra no es mala, porque me aporta aire, ¿ya? Ya dijimos, el oxígeno es muy importante y me retiene agua. Finalmente, esa cantidad de polvo que tiene es suficiente para retener el agua y los nutrientes a la planta y ya no estar drenando demasiado. Yo también quisiera, como recomendación, que cuando seleccionen bien su fibra de coco, no drenen más del 10%. No tienen por qué tirar más del 10%. Entonces, sin embargo, vemos que drenan 20%, el que menos drena son 30%. Y eso es un mundo de agua, un mundo de fertilizante. Entonces, cuidemos también esa parte, ese recurso natural no renovable. En el estado de Guanajuato, en Pénjamo precisamente, nos encontramos en un cultivo de agricultura protegida. Es un día de campo, Héctor, y pues la importancia de estar en contacto con los productores. ¿Qué te parece si caminamos un poco mientras vemos y nos platicas la importancia del día de campo por parte de Netafim con los productores?
Claro que sí, Carlos. Pues antes que nada saludarte, buenas tardes. Mira, Netafim, en Netafim a nosotros nos gusta estar cerca de los productores y los días de campo se tratan de mostrarle al productor todas nuestras soluciones inteligentes de riego, donde ellos pueden maniobrar los equipos, tocar los equipos y conocer un poquito más aspectos técnicos, agronómicos y de personal que interactúa con ellos dentro de la empresa Netafim para así poder estar más cerca de ellos. Una de las soluciones con la que contamos en Netafim es el sistema ARNet, que nos permite monitorear en tiempo real el estado de humedad de suelo o de sustrato, para así poder definir con mayor precisión cuándo debemos regar. Cuando nosotros sabemos cuándo debemos regar, que es muy importante, pues así podemos nosotros definir nuestras estrategias de riego y así tener un fruto de mayor calidad, Carlos. Perfecto. Y así continuamos con más información para ustedes en este día de campo. Otra de las partes fundamentales en el día de campo por parte de la empresa Netafim es el apoyo que se tiene para los productores. El ingeniero Boas nos va a platicar acerca de lo que tenemos aquí y es una parte fundamental en el apoyo en el día de campo con los productores. Así es, Carlos. Aquí estamos en un cabezal de riego, que es el corazón, podemos llamarle en un proyecto, donde tenemos el equipo de inyección de fertilizante, tenemos aquí los tanques de fertilizantes concentrados, y de aquí sale agua y fertilizante hacia el campo. Nosotros como Netafim diseñamos el sistema, lo instalamos y luego damos la capacitación y el servicio agronómico a los usuarios. Por parte de lo que es el diseño, que es fundamental, muchos de los productores lo piden. Ustedes llevan el asesoramiento de un inicio a un final, desde los declives, desde el emparejamiento, poderles dar una asesoría, ¿verdad? Exactamente. Nosotros llegamos a un terreno plano, una idea que tiene el cliente, un sueño, y le ayudamos a hacerlo realidad. Entonces vemos cuáles son las condiciones específicas del proyecto, la calidad de agua, el terreno, la configuración del terreno, cómo quiere poner los macrotúneles, y de acuerdo a esto diseñamos. ¿Okay? Diseñamos de acuerdo al cultivo y a las condiciones. Pues ingeniero, muchísimas gracias. Nada, como siempre, muchísimas gracias. Amigos, la capacitación, la asesoría, el seguimiento y por supuesto las soluciones que ustedes necesitan las encuentra con Netafim. Recuerde que en Netafim estamos contigo. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales. Por supuesto, saludando a Mimi Ayala, Lourdes Gamboa, Carlos Alberto Ramírez y nuestro amigo Octavio Ramírez desde Copanatoyac, Guerrero. Un saludo muy especial y continúen a través de Tierra Fértil. Doctor, quisiera preguntarle lo siguiente, en cuestión de las mezclas que vienen del extranjero y los materiales también que se encuentran en el país, que como usted lo mencionó es muy importante el consumir los productos que estamos teniendo aquí en México, hacernos consumidores de nuestros propios productos para hacernos fuertes también, tanto en la agricultura como país, que es muy importante. ¿Hay alguna relación, alguna diferencia que usted haya notado o que ustedes hayan realizado quizá en este tipo de materiales tanto extranjeros como nacionales? Bien, históricamente en México, ¿verdad? Comenzamos a usar fibras de coco traídas de Sri Lanka, de la India, porque los primeros proyectos hortícolas en fibra en sustrato fueron propuestos por los españoles y los israelitas, de tal manera que muchos de ellos estaban establecidos en Asia y al venir a México pues trajeron toda esta tecnología, de tal manera que ellos fueron los que introdujeron el uso de la fibra de coco en hortalizas. Posteriormente se trasladó a berries. En un estudio que hicimos en el Colegio de Postgraduados donde yo laboro con la maestra Patricia Vargas, detectamos que evaluamos en este caso 7 fibras de coco, 2 presentaciones de Sri Lanka y una de Sri Lanka y una de la India, y 5 presentaciones del estado de Colima, entre ellas la de Coritech.
y vimos efectivamente que se rompe con ese mito, ¿verdad? Cuando hicimos la curva de liberación de agua, ¿verdad?, de las 7 fibras de coco, de diferentes presentaciones y procedencias, detectamos 3 empresas en México, ¿verdad?, entre ellas Coirtech, que las propiedades químicas, físicas y biológicas que nosotros buscamos, ¿verdad?, para el buen desarrollo de un cultivo se presentaban en el estado de Colima, ¿ya? Claro, tenemos fibra de coco de Colima, de Michoacán y de Guanajuato, de Guerrero. Sin embargo, hemos visto que las mejores fibras, ¿verdad?, las empresas que mejor trabajan la fibra de coco las tenemos en Colima. De tal manera que yo siempre me he preguntado por qué seguir exportando dólares a otro país cuando tenemos fibras de mejor calidad en México, técnicamente demostrado, técnicamente demostrado. Entonces no encuentro una explicación por qué seguir trayendo fibras de coco. La explicación que nos dan a veces los growers es que nos dicen que la fibra de coco de otros países no tiene sales. Eso también es un mito, ¿verdad? En nuestros estudios detectamos que aún siendo fibras, ¿verdad?, de la India o de Sri Lanka, llegan a tener sales. Pero el problema no son las sales, el problema, ¿ya?, es la parte que dijimos física. La parte física yo ya no la puedo modificar, lo que sí puedo modificar es la parte química. Si tiene sales, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer lavados, drenajes, elimino las sales, pero la parte física con los lavados yo no la voy a poder eliminar. Entonces, de tal manera que en este estudio, recalcando, vimos que al menos en México tenemos mejores fibras de coco que las que vienen de otros países. E incluso el control de calidad, estamos viendo en los últimos años que se maneja mejor control de calidad en las fibras de coco mexicanas que las extranjeras. Por eso, pues yo los invito a que consuman productos nacionales que son de excelente calidad y, como ya lo he comentado, Coirtech es una empresa de talla internacional que puede competir con cualquier empresa de cualquier país en control en calidad de fibra de coco, y como lo comenté, ellos hacen trajes a la medida. Yo he visto empresas que cuando quiero comprar fibra de coco me dicen, esto es lo único que tengo, y si lo quieres. Con Coirtech me dice qué tipo de fibra necesitas, ¿verdad?, cuánto aire necesitas, cuánto agua fácilmente disponible necesitas. Entonces ellos fabrican, ¿verdad?, mi mezcla de fibra de coco de acuerdo a mis necesidades, ¿verdad? Por eso yo vuelvo a invitarlos a que hagan pues uso de conciencia, ¿verdad?, y que valoren si realmente vale la pena seguir trayendo fibras de coco de otros países, cuando realmente lo que estamos viendo es que tiramos demasiada agua, ¿verdad?, y se nos ensalitran mucho por la mala calidad de esas fibras. Bien. Bueno, pues dentro de este tema principal para ustedes a compartirlo, amigos televidentes de Tierra Fértil, pues en la parte inferior aparecerán los números telefónicos y los contactos de la empresa Coirtech para que usted pueda tener soporte técnico con cada uno de ellos. Doctor, no descartando la siguiente pregunta, sabemos que Coirtech maneja cierto tipo de mezclas. ¿Qué tan recomendables son estas mezclas dentro de la agricultura moderna? Bien, generalmente las mezclas se tienen que seleccionar en función del cultivo que yo quiero producir y también de las condiciones climáticas. De tal manera que Coirtech, como lo comenté, puede manejar cualquier tipo de mezclas. Sin embargo, las más usadas son la mezcla 70-30, 80-20 y últimamente manejamos la 90-10. ¿Qué significa? El primer número es la cantidad de fibra que trae. El segundo número significa la cantidad de polvo que contiene esa mezcla. Por eso lo comentaba que si yo tengo condiciones de calor seco, me conviene una mezcla que me retenga agua. Porque si tengo mucha fibra, voy a tener que regar demasiado, porque hace mucho calor. Pero si tengo calor, pero además de eso es un ambiente muy húmedo, voy a tener mucho tiempo la humedad ahí en el sustrato, por lo tanto me interesa tener más fibra y menos polvo. Por eso, por ejemplo, en arándano se han volcado a comprar esos chips. ¿Por qué? Pues porque las condiciones donde prospera el arándano, generalmente en temporada de lluvias, es muy húmedo, y lo que habían visto es que empiezan a tener mucho problema de pudrición de raíces, y por eso se han volcado a utilizar los chips. No es necesario comprar chips. Ya dijimos que la fibra es capaz de aportarme oxígeno, ¿ya? Entonces creo que no hay necesidad de estar comprando o arriesgando, ¿verdad?, las raíces al comprar chips, porque si es un chip de una estopa verde, me va a generar problemas de quemadura de raíces. Entonces, Coirtech maneja afortunadamente este tipo de mezclas que las podemos utilizar en cualquier condición del país
y para cualquier cultivo. Ahí ya depende del criterio del agrónomo, del grower, para poder seleccionarlas y encargarlas a la empresa, y ellos se lo van a hacer acorde, como decíamos ahorita, un traje a la medida. Exactamente. Doctor, ¿esta investigación la podemos encontrar en algún lugar? Bien, sí, este tipo de investigaciones que realizamos en el Colegio de Postgraduados están disponibles a través de las tesis y los artículos científicos que publicamos. Si alguien estuviera interesado, pueden llamar o tener contacto con la empresa Coretech para que puedan solicitar todo este tipo de artículos a los cuales yo ya previamente se los he aportado. ¿Sí? Uno de las manos principales y las manos importantes dentro de los cultivos, dentro de la agronomía, son los ingenieros agrónomos principalmente. Hay muchos de ellos que quisieran acercarse a usted con alguna de las preguntas, y es muy bueno que ustedes, pues como grower, como doctores dentro de la nutrición vegetal, pues también puedan pues compartir ideas, compartir experiencias a lo largo y ancho del país. ¿En dónde lo podemos encontrar, doctor? Bien, me pueden encontrar en el Colegio de Postgraduados, en el correo promet@colpos.mx, Colpos de Colegio de Postgraduados, y en el número de celular 55 28 83 04 87. Ahí estoy a sus órdenes para cualquier asesoría, consultoría, o alguna duda o pregunta que quieran hacer en particular, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Doctor, pues le queremos agradecer muchísimo que nos haya regalado estas pequeñas pláticas, y con esto pues a seguir triunfando dentro del campo de México. Gracias, un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias, y bueno, pues con esto, amigos, hemos llegado ya a la recta final en un cultivo de arándano, precisamente en el estado de Jalisco, hacia el sur, en los límites de Ciudad Guzmán y Gómez Farías. Así le invitamos a que continúe con nosotros en un próximo programa de Tierra Fértil.